Es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. En solitario, en dupla, en equipo de 5, 7, 9, 11 o 15. En un estadio, una cancha, en el pasto, polvo de ladrillo, tierra o en un tablero, arriba de una mesa. En todo. Hay deporte. Y en Radio Mundo hay por decir algo. PDA Radio. Si hay deportes, hay PDA Radio. Se ha disputado en el día de ayer otro partido de esa historia que escriben día a día, tarde a tarde y algunas veces noche a noche, Peñarol y Nacional. Y la verdad... Tenés que decirlo al revés. Pero porque ayer fue en el campeón del siglo, por eso decía como que solo el local primero. Pero yo no soy de Peñarol, ¿eh? No, porque por ahí, como yo dije Peñarol Nacional, por ahí la gente asume que yo soy de Peñarol. Claro, yo creo que está bueno que pero todos quiero aclarar que incluidos. No, pero yo no soy de Peñarol. Tampoco de Nacional. Tampoco, claro, porque puede la gente pensar que como yo aclaré que no soy de Peñarol, por ahí yo soy de Nacional y que mi opinión va a estar sesgada por mi preferencia no partidaria en este caso. Pero no, tampoco. No importa de quién soy. Sos una persona imparcial. Sí. Ecuánime. Sí. Justa. Me dicen, me gusta verme así, sí. ¿Cómo andás, Ignacio? Bien, muy bien. La verdad que es un lunes muy lindo para estar acá. Hay mucho para comentar. Hay mucho para comentar. Hoy tenemos un programón. Sí. Esto podría haberlo dicho de otros lunes si hubiera sido justo, pero creo que hoy es verdad. Justo hoy es verdad. Voy a tomarme 10 segundos para decir cómo mataron la Copa Davis, vos. Solo este comentario del torneo de tenis de selecciones más importante del mundo, que era un torneazo. Ayer se jugó la final, nadie se enteró. Italia es el tricampeón del mundo del tenis en Copa Davis. Nuestras felicitaciones. Y no le importa a nadie, así que Piqué, gracias por haber matado la Copa Davis. La verdad que Solete. me alegro mucho. De esto no íbamos sigamos a hablar, adelante. pero no puedo decir nada. Pero me alegro mucho. Porque bien que la canchereó como que tiradito para atrás en el sillón, Piqué, así streameando. No, pero ustedes no saben nada. Yo te voy a explicar, pibe, cómo tiene que ser la Copa Davis. Esto, todo no sé qué. Lo vamos a cruzar todo en un mismo lugar, un mismo... Habló todo tiradito para atrás y después va y dice, no, el fútbol, yo te voy a explicar, pibe, el fútbol. En realidad vamos a poner 8 cambios, pero tiene que ser todo delantero y ahí toda la gente va a querer ver. No ha habido nadie, la Copa Davis es una porquería. No le salió nada. Nadie sabe quién juega, dónde, cómo, ni a cuánto se juegan los partidos. Ni siquiera la juega porque supuestamente era para que fueran los mejores jugadores. Pero no jugó Sinner, no jugó Alcaraz, no jugó nadie. ¿Está en Uruguay Piqué con Ibai? Y capaz que está. Que venga para acá que se lo vea así en la cara. Exacto. Tan crack que era. Plaza Independencia, ¿cómo es el número? Creo que 757. Perfecto, apartamento 2. El edificio alto. Sí. El de... O sea, el de este lado, no el de aquel. Que No, ahí... si no te vas a encontrar con Alejandro Pacha Sánchez. Sí. Bueno, no, capaz que está con el tema de... No vamos a hablar de política por ahora. Por ahora. Vamos a hablar más adelante. Por decir algo, todos los lunes de 14 a 16 en vivo en Radio Mundo 1170 AM. Instagram, por decir algo web. X, por decir algo web. WhatsApp 091-525252. Se jugó la primera final clásica, Nachito. Empataron 2-2, eso ya lo sabe todo el mundo. A mí me gustaría agregar algunas cosas a ese resultado. Agregue. No sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo, ojalá que no. Yo voy a agregar a tus agregados. Perfecto, esto será un agregado atrás de otro agregado. Ya lo dije hace muy ratito al aire, pero la verdad es que quiero decir que me puse muy contento y muy orgulloso del planteo que realizó Jadson Viera en el día de ayer en el campeón del siglo. Que fue un planteo pragmático, para decirlo de una manera suave. Yo tiendo a pensar que todos los planteos deberían ser pragmáticos, como por definición, en el sentido de que el fútbol tiene un criterio de verdad que es la victoria. La victoria es lo que
explica el fútbol en sí misma y lo que valida todos los procesos. Y por lo tanto, cualquier decisión que yo tome dentro de la cancha como entrenador no está fundada en una especie de criterio ni de justicia, ni de estética, ni de nobleza de los recursos, como decía Bielsa. No, eso es una parte que tiene que estar dentro del juego. Pero mis decisiones tienen que estar orientadas hacia ganar. Yo lo de pragmático te lo decía que con poco, digamos, con pocos elementos o con poca complejidad de herramientas, hizo mucho. Capaz que sí, eficiente es el término, no sé. Sí, pero yo voy más allá. Voy lo que creo es que para Nacional y para Jackson Viera no es sencillo tomar una decisión así, previo a un partido clásico. ¿Te referís a dejar en el banco a Maxi Gómez y al Diente López? Sí, por tocados que estuviesen físicamente en la semana, que se habló mucho de eso, pero lo cierto es que los dos entraron a la cancha y jugaron y explicaron por qué habían sido suplentes los dos. Yo creo que es una decisión valiente, porque Jackson Viera llegó a Nacional por un gran juego en Boston River, un juego que incluía un equipo ofensivo, que tomaba riesgos en defensa para ser más profundo en ataque, que goleaba en algunos partidos, que superaba a sus rivales, que no tenía miedo de enfrentar, de ser ofensivo con rivales que a priori eran superiores. Un montón de virtudes que lo pusieron en el banco de Nacional. Y uno podría decir, morite con las herramientas que tenés. Pero la verdad es que me parece interesantísimo lo que hizo Jackson Viera, que fue, después de dirigir 2 partidos y de tener 2 semanas libres, llegó a la conclusión, o eso entiendo yo, que para jugar este partido, que era el partido que había perdido Nacional durante todo el año, porque Nacional perdió todos los partidos importantes durante el año, necesitaba algo más. El clásico de la apertura lo ganó, pero sí. Lo empataron, ¿no? 1-1. ¿No ganó Nacional? Ah, bueno, capaz que estoy errado, puede ser. No Maxi Silvera y Recoba de taco. ¿No fue ese? Capaz que sí, mirá que estoy confundido, así que no dije nada. Bueno, perfecto. No, pero en general perdió el del intermedio, que lo pudo haber ganado, por supuesto, perdió el de clausura. Le costó con Liverpool, le costó los partidos más sensibles. Los partidos de Copa también, no anduvo bien. No anduvo bien. Entonces, interpretó que tenía que poner a 2 tipos que no venían jugando, pero que tenían buena capacidad para los duelos individuales, que podían pechar y aguantar a los defensas de Peñarol y que podían presionar. Y que Nacional podía presionar cuando Peñarol saliera jugando, cosa que con el Diente y con Maxi, al menos juntos, no lo puede hacer. Y la verdad que me parece una decisión valiente, porque no es fácil hacer eso en un cuadro grande, porque si vos vas a jugar ese partido y te comes 3, en tu tercer partido como entrenador, casi que estás regalando tu continuidad. También es un planteo seguro, porque es no irte todo arriba, es como que defensivamente es un planteo seguro. No es que salió, capaz que vos lo decís por la historia de Jackson Viera como DT y por la coyuntura de este clásico, pero también salir todo arriba y salir a matar es arriesgado también. Es arriesgado, pero es lo que se esperaba. Y es, de alguna manera... yo no sé si es lo que se esperaba igual, ¿eh? Es lo que se espera. El cuadro grande que va a defenderse de visitante siempre se lo mira con un poquito de desprecio. Y un cuadro grande que viene como Nacional, que viene de ser primero en la anual, que viene de traer un entrenador para mejorar su volumen de juego, creo que hubiera sido mirado, creo que si le iba mal iba a ser muy juzgado, porque era, che, llegaste hasta acá con este planteo y ahora lo cambiás. Pero si le vas a defender a la cancha de Peñarol. Pero si le iba mal defendiéndose, si Peñarol le daba vuelta al partido, no iba a ser castigadísimo también porque ya como se tiró atrás y bla bla bla. No sé, puede que tengas razón, pero es todo con el portal del lunes. Portal. Me gustó el recurso, Nacho. A mí me parece que hizo mucho con poco, porque en el primer tiempo iba ganando 2-0, habiendo jugado poquito, la verdad. En el primer gol, la virtud de presionar, que está bien, es una virtud. Y el segundo gol se lo hizo. O sea, no fue una jugada de Nacional. No, está bien. Fue un pelotazo que Méndez estaba solo recontra solo, y ya vimos lo que le pasó. Terminó ahí revolcándose como una cucaracha que no se terminó de morir. Ese comentario lo vi en Twitter y me pareció gracioso. No me parece. No sé si es la mejor metáfora. ¿Viste cuando quedan ahí como pataleando en el aire y no están del todo muertas? Bueno, así quedó Méndez. Y la verdad que sin mucho juego iba ganando 2-0. Bueno, pero de alguna manera yo creo que estaba dominando el partido. ¿Por qué iba ganando? No. Incluso antes de ganar, Peñarol estaba
incómodo, no estaba pudiendo desarrollar ninguna de las partes del juego que le quedan cómodas a Peñarol, sobre todo las transiciones rápidas. El gol fue a los 9 minutos. Poco FAU que le permitieran tiros libres a Peñarol, muy poco FAU. Y una sensación de que podía ganar los duelos individuales, que estaba constantemente ganando individuales. No te digo que era una superioridad marcada, pero estaba jugando un partido por lo menos equilibrado. Que la verdad que por cómo venía Nacional yo tenía serias dudas, y por cómo habían sido los últimos clásicos, especialmente el último en el Campeón del Siglo, donde jugó muy mal, yo tenía dudas de que pudiera sostener eso. Sí, bueno, la jugada donde se lesiona Herrera, que fue a los 3 minutos, que eso debe haber sido duro para Peñarol, Sí. por el golpe anímico y porque es el mejor jugador de la defensa de Peñarol, fue en un ataque nacional. Ahí sí estaba atacando. Que fue una buena jugada esa. Sí. Que fue un desborde de Évere por derecha y el pase al medio, creo que lo justo lo sacan, pero fue una jugada tímidamente peligrosa. O peligrosa, podríamos decir. Sí, es que yo creo que el partido estaba en ese tono, ¿o no te parece? Ah, esa fue la única. El partido estaba armándose. Cuando el gol de Nacional iban 9 minutos, no había pasado nada. Solo la lesión de Herrera y ese ataque de Nacional ahí. Pero no sé, me parece que Nacional dominó porque iba ganando. No, yo creo que dominó desde antes. Sobre todo en función de lo esperado. No te digo que con mucho. ¿En qué minuto fue el primer gol entonces? Creo que 9. 9. O 10, Sí. por ahí. Yo creo que había logrado plantear un partido que lo tenía con sensación de, por lo menos, de paridad. Y después del primer gol. Sí, sin duda. Pero tampoco he hecho sin nada. duda que terminó imprimiendo un poco más de esa sensación de superioridad que yo realmente no esperaba de Nacional. Sí, pero Hay que decir que el segundo tiempo. Peñarol jugó horrible en el primer tiempo. Peñarol jugó horrible y el segundo tiempo fue muy superior Peñarol. Sí. En el Pero- segundo tiempo fue más superior Peñarol que la superioridad nacional en el primero. Sí, coincido. Porque fue más en juego, en ataque. En las virtudes O sea, que tiene Peñarol cuando juega bien. Hubo varios minutos de que Nacional no podía salir, de ataques constantes, sin ser un ballet ni nada sumamente atildado, porque tampoco ese es el estilo de Peñarol, pero empujando mucho. Pero si querés, sin minimizar eso que coincido, los goles llegan en donde también Peñarol empezó a descubrir que estaba el problema de Nacional. Así como Nacional en un momento, creo yo, previo al partido, hizo la cuenta y dijo, chiquilines, acá se la tiramos allá y que se compliquen Y que ellos se con rebalen, otros dos claro. tanques que están con dificultades ahí. Peñarol en algún momento dijo, Mejía está en general en una mala noche y de por sí es un arquero ¿Cómo en general, rebotero. mala noche? Estaba en una mala tarde ayer, digo. Pero en general no, para mí en general es un buen Para mí arquero. en general Es rebotero, es verdad. es un arquero que nunca decide agarrar la pelota. Entonces, si vos le empezás a tirar tiros de lejos, Que eso no de siempre lejos, es malo, porque para si mí vos- es malo. Si vos sacás todas, y aunque des rebote, puede Pero ser una da gran muchos atajada. rebotes adentro de la cancha, Mejía. Incluso la del primer tiempo, Sí, que creo sí. que fue la única chance de Peñarol, Sí. que fue un tiro lejano De que Diego Mejía, García, ¿puede ser? Sí, que tapa arriba. Sí, Es era una una bomba jugada ese, que igual, es era un huevo, difícil, era un huevo de- pero que permanentemente Mejía decide mantener viva la jugada. Muchas Nunca la veces sí. termina Esa para de mí matar. era inagarrable. Capaz que le puede sacar el córner. Bueno, pero eso es una opción. Sí. Puede ser. Tengo esa sensación. Y Nacional empezó a pegarle de todos lados. Peñarol. Peñarol empezó a pegarle de todos lados. Mejía Sí. estaba en una mala noche. Algo que Leo Fernández hace siempre igual. No es que. No, pero con Pasa más que Leo ganas, Fernández ¿no? Con más esperanza. Estuvo mejor, estuvo bastante en buen nivel Leo Fernández, que venía jugando nefasto, pobre, para las enormes condiciones que tiene. Y metió tremendo centro para el gol de Arezzo, que no sé si le pegó al arco o fue un centro. Para mí fue un centro, pero bueno. Ese no sé, centro que Un centro tiende- fuerte ahí. Y después le pegó de todos lados y el segundo gol sí se lo come entero Mejía. Se van a. Le dio el sol, lo molestó el sol a pobre Luis. El de los dos lados, según el comentarista de ESPN, lo molestó el sol en los dos arcos. Porque en la nuca también te molesta, porque te da Claro, calor. Porque te da Ese es calor el y te tema. confunde. Nos vamos a la pausa, ya está Periodistan esperando fuera del estudio para hablar un ratito con nosotros, así que ya venimos. Estás escuchando Por Decir Algo. Sebastián Moreira, Leandro Lacuesta, Felipe Fernández, Conrado Hornos, PDA Radio, en Radio Mundo, 1170 AM. Por Decir Algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091 525252.
Seguimos en Por Decir Algo y estamos con Fernando Duclos, periodista argentino, que entre muchas ideas que tuvo, seguramente haya una que lo marcó para siempre, según cuenta, que lo echaron de un laburo hace casi 20 años y con la plata, Nachito, en vez de quedarse tomando birra o comprándote una Play 5, como hiciste vos con tu despido, decidió irse de viaje y la decisión, bueno, fue buena y mala porque, buena porque fue divertida y mala porque lo obligó a seguir ese ritmo de vida prácticamente para siempre, embarcarse en este proyecto que lo tuvo por África mucho tiempo después, con este libro Crónicas Africanas, y que ha dado lugar a un seudónimo que es Periodistán, que es por el que lo conocemos en Twitter, pero también en otras actividades, como para que, por ejemplo, va a tenerlo mañana en Sala Camacuá, donde trabaja Nachito, hay que decirlo, ¿eh? Yo trabajo en AEU. Esto no se lo dijimos a Fernando. Que es el sindicato que tiene la Sala Camacuá, donde ya estuvo Fernando. ¿El año pasado o el otro? El año pasado. El año pasado. Sí. A sala llena, espectacular. Sí, la verdad que estuvo re lindo. Y me estuve interiorizando ahora un poquito más sobre las historias de AEU y de la Sala Camacuá antes de venir, porque me contaron que fue el lugar donde llegaron los niños del exilio en aquel vuelo famoso. Y ahora me enteré también que es la sala donde habló Citarrosa cuando también volvió del exilio. Así que, nada, como un citarrosesco de ley, me tiene contento esa suerte de carga simbólica. Hermoso. De estar en el mismo teatro donde alguna vez sucedió eso. Y bueno, efectivamente, mañana a las 8:30, entradas por Red Tickets. Así es. Espectáculo se llama Periodistán, un mundo sin filtro. ¿Y qué haces en el espectáculo? A ver... ¿Cantás? No, gracias a Dios no, si no, no lo vendería. A ver, la gente que no me conoce, se lo digo muy rapidito, tuve la suerte, como contaban ahí en la introducción, de haber viajado por lugares a los que generalmente el común de las personas no van: Irán, Irak, Afganistán, Kirguistán, Uzbekistán, Bután, Somalia, Burundi, Ruanda, Zimbabue, etc. Y a partir de eso, bueno, empecé a contar las realidades que veía en estos lugares, hablando de la gente, básicamente, que es lo que casi nunca se suele hablar. Vos decís Afganistán y lo único que te imaginas es Talibán, terrorismo, Bin Laden, y obviamente que son países con problemas, que efectivamente esto existe, pero también el 99% de la gente es gente como nosotros, que tiene ideas, que tiene vida, que le gusta hacer diferentes tipos de actividades. Bueno, ¿qué le gusta, no? Empezar a contar esas cosas estando en los lugares. A partir de eso, mi perfil se volvió bastante masivo en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y bueno, de repente empezó, junto a Futurock, la idea del teatro. Y el teatro básicamente es una suerte de monólogo de un poquito más de 2 horas, en el cual, a partir de anécdotas que me sucedieron, respaldadas con videos, con fotos, etcétera, anécdotas divertidas, porque nadie tiene la idea de ir al teatro un martes o jueves a la noche para deprimirse, por más que el mundo sea a veces un lugar deprimente, no es el objetivo ahora. Bueno, a partir de anécdotas, de historias y demás, que sirva para entretenimiento, para diversión, para reírse y demás, pero al mismo tiempo para aprender, ¿no? Y para hablar y viajar, entre comillas, por diferentes lugares del mundo a los que no solemos ir. Ejemplo muy básico: si te cuento una historia muy divertida que me pasó en la frontera entre India y Pakistán y vos te reís y ves los videos y demás, eso también me sirve para hablar sobre por qué India y Pakistán siempre fueron el mismo país hasta que se separaron en 1947, por qué de un lado quedaron los musulmanes, por qué del otro quedaron los hindúes, quiénes son los hindúes, en qué creen, quiénes son los musulmanes, en qué creen, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con una buena parte del mundo. Es una mezcla de historias, una clase y también divertirse bastante. Así que bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? El espectáculo. Ahora te vamos a preguntar alguna de esas historias o de otras que incluso no estén en el espectáculo. Cuando empezaste a viajar, ¿ya tenías esta mirada de decir voy a viajar no en busca de quizás lo más mainstream del turismo, del viaje, sino de me interesa encontrarme con la gente? Esto que dijiste ahí, bueno, ahora yo trato de contar lo que le pasa a la gente que vive en esos lugares. Sí, a ver, más allá de que ahora me diversifiqué y vivo de un montón de cosas, yo me formé como periodista. Entonces, bueno, tengo la idea de ir a los lugares y de buscar las historias y de hablar con la gente y de estar siempre preparado para lo que me puedan decir, escuchar.
trato dentro de lo que puedo, porque es muy difícil salirse del espectro con el cual uno ve el mundo, de no juzgar desde mi pedestal y tratar de mínimamente entender las cosas que pasan en el mundo. Después, obviamente, algunas me gustan más que otras, pero sí, todo el tiempo estoy tratando de buscar la historia con la gente. Eso no quiere decir que, obviamente, cuando viajo también me fascinan los paisajes, las comidas y el descanso, digo, que no. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo sí, creo que es muy rico, qué sé yo, si a mí me dijeras, ¿qué preferís? ¿Estar 15 días en un hotel 5 estrellas all inclusive o estar ahí en un hotelito charlando con la gente en los suburbios? No te digo que elegiría los 15 días en el suburbio, porque también, como a cualquier persona del mundo, me gusta el desayuno preparado, el hotel, pero elegiría 5 en uno y 10 en el otro, en los suburbios, digamos, para hablar con la gente, para que me cuenten historias, para saber de qué viven, cómo, qué piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y así es como fui charlando y conociendo un montón de personas en el mundo que hoy son el material principal con el que preparo el show, ¿no? ¿Y cuál es tu vínculo con la gente? Más allá de charlar, ¿también te quedás en la casa de la gente? ¿O qué tipo de vínculo estableces? Muchísimas veces sí. Porque la verdad es que particularmente los lugares en los que yo estuve viajando, Medio Oriente, Asia Central, la India incluso, son lugares que a veces no están muy acostumbrados a que vayan turistas, menos un argentino, un sudamericano. La gente es muy, muy, muy dada, muy agradable, muy cálida, muy solidaria, y muchísimas veces me ha pasado de quedarme en las casas de la gente y el problema terminaba siendo que no querían que me fuera, o sea, de tener que quedarme varios días en ciertos lugares cuando ya no tenía mucho más para hacer, solamente porque no me dejaban irme, qué sé yo. Estuve en los campos de refugiados del Sáhara Occidental, que es un país no reconocido por todos, ocupado por Marruecos, donde se habla español, exactamente, y los campos de refugiados quedan en territorio argelino, y estuve ahí, hay gente que vive en lo más árido del desierto del Sáhara, que no tienen agua, porque el agua es un bien más preciado que el oro ahí, que tal vez no vieron un árbol en su vida, porque es el desierto, que son gente que está refugiada hace 50 años, y cuando me tocó ir ahí, me alojaba gente en casa de familia, y casi que me obligaban a bañarme, y yo le decía, no, pero no hace falta, con un balde, digo, no hay agua en este lugar, con un balde me lavo lo más importante y ya está. No. Vos sos nuestro invitado, vos te vas a tener que bañar sí o sí. Y es una locura, ¿no? Y bueno, se da un montón esto de gente que te da muchísimo. Esta frase medio de perogrullo que se dice de que quien da más es quien menos tiene. En muchísimos casos es así. Gente que tal vez tiene un plato de arroz por día, pero si vos estás ahí te va a dar medio, no importa. Así que es algo muy lindo. ¿Qué lugar o qué... No sé cómo cambió tu cabeza con el tiempo, pero qué lugar le das al peligro o al miedo en esos viajes y cómo lo manejás? Pienso que en general a la mayoría de nosotros, quizás después leyendo vamos cambiando de opinión, pero lo primero que nos sale de pensar en esos lugares es miedo, la vulnerabilidad, estoy acá, estoy solo o estoy acompañado, pero no sé... Yo no tengo por qué saber que las personas son... Sí, obvio. Yo que sé, estás ahí con ese miedo de lo desconocido. ¿Cómo lo manejás vos y cómo lo transformás en otra cosa? A ver, por empezar, a mí no me interesa ser ni un mártir, ni un kamikaze, ni nada. Si veo que hay un país en el que la situación no da, no voy. Tampoco es que soy un periodista yendo a la primera fila de la guerra. Cuando voy a lugares como Afganistán, que sabemos que tiene una historia conflictiva y que en cualquier momento se prende una chispa y explota, sigo las noticias todos los días, digo, me cuido. Es verdad, voy a lugares que tal vez mucha gente no se anima, pero no es tampoco que voy regalado. Nunca me ha pasado, por ejemplo, estar en un lugar que yo diga, están cayendo las bombas. Sí digo que he visto la guerra porque para mí la guerra es lo que queda después. Ver lugares destruidos, gente viviendo en la calle, digo, eso es lo terrible. Pero después... Pero y en la cotidiana, por ejemplo, esto vas a India, ¿no? Y decís, te invitan. Capaz que ahora tenés, obviamente... Sí, un recorrido. Claro, un recorrido. Pero sobre todo al principio decís, me invitan a quedarme.
está bien, me van a robar un riñón, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo Mirá, calibras eso? A ver, por empezar, también cuando me quedo en lugares, no es que estoy caminando por la calle y aparece uno y termino durmiendo en la casa de la familia. Uno va creando una suerte de sexto sentido viajero. Hoy en día hay también muchas aplicaciones de internet que las he usado mucho en su momento, que son como intercambios mundiales de casas. Vos me alojás, yo te alojo. Gente que ya sabés que ha alojado muchos, Sí. que tiene referencias positivas. Sabes que no va a pasar nada. Es cierto también que ser hombre ayuda. Yo siempre lo digo en los shows, pero ayuda en Irán y en Uruguay y en Argentina. Digo, yo jamás en mi vida me tuve que subir a un taxi a la noche y avisarle a un amigo mi ubicación. Y es algo que las mujeres están habituadas a hacer. Obvio, se nota más en lugares en donde uno además no conoce los códigos, etc. Pero no es que tenés que ir a Medio Oriente para que sea más fácil por ser hombre. Pero bueno, lo es. Hay ciertas cosas que yo tal vez no haría, como hacer dedo y demás. Y después, bueno, como te digo, entre internet y cosas que uno puede ver y muchas cosas que uno percibe. Y después, como te dije, uno no se regala. Nunca jamás me ha pasado nada, de todas formas, en ese sentido, ¿no? De estar en un lugar y decir, che, no quiero dormir acá, ¿qué me va a pasar a la noche? No, nunca. Pero bueno, viste, también porque primero uno va desarrollando, como te digo, ese sexto sentido, te vas dando cuenta. Y segundo, porque bueno, uno también se entrega un poco y qué sé yo, digo, no sé, si yo hago dedo, como me ha pasado mucho en Irán, con una amiga. ¿Has hecho mucho dedo en Irán? Sí, mucho. Me levantaban a los 30 segundos. El pueblo más solidario que conocí en mi vida. ¿Sí? Uf, una locura. Llegaba a la ruta y me levantaban así, directo. Yo en ese momento hacía dedo con una chica china, por ejemplo, que se llama Lin. Nos subíamos al camión y decíamos, bueno, vas hasta tal lugar. No, pero te dejo en tal otro pueblo. Listo, espectacular, me sirve, es en camino. Y durante todo el viaje vas notando que el tipo es un tipazo que se saca fotos con vos y se la manda a la familia y está re contento y para desayunar, invita porque quiere que estemos un rato con él comiendo algo y no sé qué. Y de repente llegás al pueblito y el tipo te dice, che, me encantaría que conozcan a mi familia. Y vos medio decís, bueno, dale, ya te diste cuenta en esas 2 horas que es un buen tipo, que no sé qué. Y al final, de repente te invitan a cenar y se hizo tarde y al final terminás durmiendo, ¿viste? Y te sentís bien, o sea, digo, en confianza. A mí me pasó mucho eso en Irán con mi amiga Lin, una amiga china. Y de nuevo, sí, son cosas que tal vez en Argentina o en Uruguay o en tu país no lo haces porque, ¿viste? Y de repente estás ahí y te sentís cómodo, te sentís bien. De nuevo, tengo una ventaja, la de ser hombre, que la sé, la reconozco. En otros, si no fuera hombre, tal vez sería mucho más precavido. Lamentablemente es la experiencia que puedo contar, la mía. No puedo ponerme en otro cuerpo. Lo que hago es mínimamente ser consciente de mis privilegios, así como también hay otros. Digo, tengo la suerte de haber podido viajar. No soy rico, ni mucho menos, pero no es que sí o sí tengo que quedarme. Puedo darme el lujo de renunciar a un laburo y viajar porque sé que cuando vuelvo probablemente voy a conseguir otro. Digo, eso ya es un privilegio gigantesco en el mundo. No me falta ningún diente, qué sé yo. Tal vez si me faltaran los 3 dientes adelante podría haber viajado por todo el mundo, pero no daría un show de teatro mañana aquí en Montevideo. Lamentablemente el mundo funciona así. Entonces, bueno, soy consciente de que tengo muchos privilegios, como digo, no me puedo salir de ellos, pero al menos lo reconozco y eso me sirve también como una forma, como un lugar desde el cual ver el mundo, ¿no? Y a veces sirve también para bajarse uno del pedestal. Hoy viajé un montón, no sé qué, dice el otro. Bueno, tampoco es tanto mérito, ¿no? Pero mira, ya que hablamos del peligro y no sé qué, algo que siempre cuento es lo siguiente. Antes de esta vida de periodista, yo laburaba de periodista. Pero periodista como ahora, pero más llano, más estándar, normal, qué sé yo. No era que viajaba a Irán, Afganistán. ¿Qué cubrías? De todo, porque era corresponsal en Brasil, vivía en Río de Janeiro. Tan estándar no era, Nachito. Bueno, está bien. Vamos a decírselo. Está bien, pero era corresponsal. Me tocaba escribir sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre deporte o sobre economía.
Antes también hice lo mismo en Argentina. Y las cosas más peligrosas que me han sucedido en mi vida fueron en Río de Janeiro. Porque no era que estaba 10 días en la playa en Copacabana, no, la vivía. Estuve viviendo allá un largo rato y todos sabemos que Río de Janeiro es una ciudad maravillosa, pero si te metes un poquito más adentro, bueno, vimos las noticias hace poco y demás. Y a mí me ha pasado 2 veces viviendo en Río de estar comiendo un asado con amigos en una terraza y empezó un tiroteo al lado de donde estábamos nosotros y como en las películas tuvimos que estar media hora de cuerpo a tierra con la cabeza así. Y cuando yo contaba esta anécdota en Kabul, en Afganistán, mis amigos afganos decían, no puedo creer lo peligroso que es América Latina. Y yo pensaba, wow, me están diciendo esto en Afganistán, ¿me entendés? Pero hay algo cómo de eso, cambia ¿no? la percepción. Increíble. Sí, para ellos el peligro es otra cosa. Digo, en Afganistán, lamentablemente, uno se acostumbró o la gente vive sabiendo que tal vez en algún momento cae una bomba. Claro. Hay ciertas lógicas, no es que cae en cualquier lado. Pero bueno, puede Pero pasar. en tiempos- Pero sin embargo, no existe hoy el peligro del tiroteo o Claro. no existe el peligro de que te roben. Eso. Vos en India, con 1.500 millones de personas en la calle y con todo lo que sabemos que es India, en tanto caos y no sé qué, dejás el celular en la mesa del restaurante, te vas al baño 15 minutos, volvés y está tu celular. Hay otros tipos de inseguridades, hay otras cosas que pasan, pero digo, uno a veces no ve cómo vive también uno en su propio lugar y cuando lo ve desde otro lado, che, yo en Omán, que si a cualquiera de ustedes le digo Omán, no sé, pero antes me dice, ¿qué es eso? Un país árabe, qué problemas, que no sé qué. Fuimos un día a la playa con mi amigo Gassi, en la capital Muscat, que tiene playa, sobre el Índico, y él pone como una manta en la arena y me dice, tira en la manta la llave de su auto, y me dice, ¿vamos a caminar? Sí, me dice, deja el celular, vamos tranquilos. Le digo, no, pero ¿cómo dejar el celular? No, es imposible que acá pase algo. Qué impresionante. Y dejó las llaves de su auto y mi tele, yo iba nervioso. Claro, vos no caminaste como Y no caminamos 2 minutos hasta la orilla. Caminamos 3 kilómetros hasta otra playa, volvimos 4 horas después, mantita, llave de auto, celular. Y había gente, no estaba vacía la playa. Estaba lleno de gente. Tremendo. Digo, entonces, bueno, viste, a veces ver estas cosas sirve también para comparar un poco. Acá yo no tengo miedo de que me caiga una bomba. Claro. Pero no dejo el celular en un Sí, restaurante. y me menos voy al acá, baño. que es muy peligroso. Exactamente. PDA, este programa, habitualmente es un programa deportivo. No mucho, pero un poquito deportivo. Hoy menos que menos. Pero te preguntamos, ya que estamos, por deporte. Y algunas cosas que hayas visto. Primero, ¿en algún lugar te sorprendió lo futbolero que era ese pueblo? Decías, ¿cómo acá? No sé, juegan al fútbol y les encanta o tienen pasión. Mirá, yo soy muy, muy, muy futbolero, me encantan los deportes. Trato, de hecho, de usar constantemente al fútbol y al deporte como herramienta para explicar las sociedades a las que voy. El fútbol es una gran herramienta, muy cercana, muy a mano, muy al alcance de todos y que además nos gusta y nos encanta, como para explicar un montón de otras cosas. Qué sé yo, un ejemplo muy básico y muy tonto. Si vos ves la selección alemana en 1990, son 11 rubios. Si ves la selección alemana hoy, son 2 hijos de sierraleoneses, 2 hijos de kosovares, un hijo de albanés, un 2 turco, de filipinos, 3 turcos y un rubio. Y son todos alemanes. Sin duda, Son todos claro. alemanes. Pero solamente de ver esas 2 fotos ya puedes explicar muy fácil con el fútbol cómo una sociedad está cambiando. Francia, Suiza, lo mismo. Estados así- Unidos. Y así con 100 cosas. Canadá, ni que hablar. Así con muchas cosas. Entonces el fútbol a mí me gusta mucho porque me sirve para explicar otras cosas más grandes. Y además me gusta mucho ir a la cancha. Digo, he ido mucho a la cancha en lugares qué sé yo. Fui a ver, justo hoy le contaba a mis amigos, el repechaje para el Mundial 2014, Etiopía contra Nigeria en Addis Abeba. Fui a ver en las últimas eliminatorias Irán-Camboya. Y lo viven con. Hay Bueno, chat tipo ahí voy, barra. sí, ahí voy a la pregunta. Los 2 lugares más futboleros que yo conocí, que lo viven así como en Argentina, es uno, y sin lugar a dudas, Turquía. Claro. Turquía, el fútbol es una locura total. Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş, etc. Turquía, tipo, separa todo. E Irán también. Irán son muy fanáticos, muy, muy, muy enfermos del fútbol. Muy enfermos. Después, en África, lo mismo. En África se ve muchísima Premier League. Porque, bueno, las ligas locales no les interesan mucho, pero vos tenés
cuando yo fui a África en 2013, tipo en Ruanda, pasás por un cine y dice, hoy 19 horas, Southampton, Manchester United. Y la gente entra como a ver los partidos de la Premier en cine, porque no todos tienen televisión, Claro. además, ¿viste? Entonces es espectacular y todo el mundo juega en la calle. Y después, bueno, por ejemplo, estuve 2 veces en Bangladesh. Ahí va. El Locura, vínculo de Bangladesh con locura. Argentina. Y locura. ¿Cómo se dio eso? Se dio toda a partir de Maradona, 1986. Maradona venciendo en un partido a los históricos colonizadores de la zona, odiados tanto en India como en Bangladesh, ¿no? Los ingleses eran como los tipos que habían dominado el país durante mucho tiempo, que habían orientado toda la economía para ellos y nada para los bengalíes, para los indios, y muchas masacres y muchas hambrunas. Y mientras los indios se morían de hambre, toda la comida que ellos mismos cultivaban iba para los soldados ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, quedó como mucho resentimiento y de repente vos tenés 1986, un mundial que llega por primera vez a color, en vivo, una televisión pequeña en un lugar con un generador, chicos que se juntan a ver ese partido y aparece un tipo de un país que nadie conocía, que no sabían ni dónde quedaba, que le gana a Inglaterra, al colonizador, con 2 goles, uno una obra de arte, el otro una picardía, todo perfecto. Y bueno, y a partir de Maradona empieza este fanatismo total en gente que además es enferma del fútbol, enferma, y no tiene un equipo nacional por el cual hinchar porque el nivel es muy malo, por distintas razones difíciles de explicar. Falta de espacio, bueno, qué sé yo, es difícil de entender. Y nada, se fanatizan, así como se fanatizan con Argentina, también con Brasil. Lo que pasa es que ahora Argentina está como en su momento. Pero vos cuando fuiste y decís, vengo de Argentina, no, te convertís en Messi. O sea, yo me he sacado en Bangladesh fotos, 200 fotos seguidas con gente que no me dejaba ir. He dado clases en aulas de la facultad repletas en Chittagong, por ejemplo, el este de Bangladesh, con 500 personas escuchando lo que yo les contaba sobre por qué la selección argentina saca buenos jugadores. Y era tipo una charla maestra repleta, una cátedra, ¿viste? Y yo explicándole en inglés, no, because Julián Álvarez is from Córdoba, y todo el mundo tomando apuntes, ¿viste? Sí, no, es hermoso. Pero bueno, todo a partir de ese vínculo maradoniano, que después, bueno, con el tiempo encima aparece Messi, es más fácil de transmitir de una generación a otra. Y bueno, existe esta cosa de, ¿no? Un país que también es pobre, que también es del sur, que no es que tenés que hinchar por Alemania, claro. Que bueno, son sociedades absolutamente diferentes, hay como esos lazos de unión, todos fuimos medio colonizados, es más fácil identificarte con Maradona para un bangladesí que identificarse con Lothar Matthäus, ¿no? Entonces, bueno, se genera eso. Sí, yo fui a Bangladesh en febrero de 2023, el mundial ganado por Argentina estaba muy fresco todavía. Había muchísimas más banderas de Argentina que las que vi en Buenos Aires. O sea, era una enfermedad, era todo celeste y blanco. Una locura, la verdad que increíble. Fernando, estamos con Periodistán, que va a estar mañana en Sala Camacuá, a las 20:30 con el espectáculo El Mundo Sin Filtro. Saliendo un poco del fútbol, pero manteniéndonos en el deporte. ¿Te tocó ir a ver deportes exóticos de los que no tenías ni idea, me imagino? Sí, lo mejor que me ha tocado ir a ver es en Kirguistán, un país en Asia Central muy lejos del mar, rodeado de montañas y por eso muy tradicionalista, o sea, gente que no ha tenido mucho contacto con el exterior y que entonces sigue en la de ellos, digamos. Y el deporte nacional de Kirguistán son los llamados juegos nómades. Entonces, por ejemplo, ellos tienen el famoso kokboru, llamado buzkashi en otros lados, en Afganistán, por ejemplo, que es una suerte de pato, como tenemos en Argentina. No lo conocemos mucho al pato acá. Bueno, el pato es el deporte nacional argentino, pero ya nadie, o poquísima gente lo juega, pero es un deporte de los gauchos de hace 200 años, en el cual gauchos a caballo mataban un pato y con la carcasa del pato tenían que agarrarlo, digamos, desde el suelo sin desmontar y llevarlo hasta un hoyo. Y había 2 hoyos y quien tiraba el pato en el hoyo. Deporte de caballos, deporte equino, ecuestre. Y, por ejemplo, en Kirguistán
el cockboru, que es muy similar, pero con un cordero, se sigue jugando como deporte nacional. Y yo fui a ver la final nacional de cockboru en esos mismos juegos nómades en los cuales, por ejemplo, había también lucha libre, pero desde caballos, tipos luchando contra otros montados a caballos. Tipo todo, pongámosle caballos. Bueno, arco y flecha, también arco y flechas de caballos. Con hinchada, con gente mirando. Con mucha. gente, sí, como si fuera un partido de fútbol. Brutal. Y yo veía el cockboru, y lo que vos ves cuando estás viendo el cockboru es un campo gigante, porque los caballos necesitan correr, es como de 200 metros el campo. De repente se juntan 10 caballos en el mismo lugar, vos no entendés nada de lo que está pasando, ves polvo, 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 y de repente, de ese quilombo, sale un caballo con el jinete, y el jinete lleva en su mano algo, que es la carcasa del cordero, y todo el mundo se... Y después es difícil, porque tenés que embocar. Y te cruzás contra caballos, es re peligroso, es re peligroso. Y después hay otros, como por ejemplo, estuve en Mongolia este año. Mongolia es similar a Kirguistán, son pueblos mongoles, pueblos nómades. Y vi el gran festival nacional mongol de deportes llamado Nadam, que también, pueblos ecuestres, 100%. Entonces había una carrera a caballo a campo traviesa, pero como carreras de 30 kilómetros de caballos que los largan como que te dije en un barrio de Montevideo y tienen que llegar hasta la otra punta. Pasa que Mongolia es puro estepa, entonces es muy fácil. Y nada, y yo estaba hinchando como al final de la carrera, como una carrera de Fórmula 1, ¿viste? Claro. Pero de caballo vos te pones al final y cuando empiezan a llegar los primeros, no lo puedes creer, mucho arco y flecha, mucha lucha. Sí, vi muchos de esos deportes, es muy lindos, la verdad, que es muy pintoresco. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram. Por decir algo web. X. Por decir algo web. WhatsApp. 091-525252. Como todo en esta vida, Nachito, vos lo sabés mucho, se trata de esperar a Felipe. Que Felipe llegue en hora, que Felipe se descargue no sé qué aplicación que se había olvidado. La vida es esperar. Y ya que tenemos a Fernando acá, a Periodistán, viajar es esperar. Ah, qué interesante. Lo que debe ser Qué enganche. tener tantas horas de vuelo encima. Sí, te diría que el vuelo no es tan grave. La espera es lo peor. La espera es lo peor. No, y después, bueno, yo tengo muchas horas de espalda en ángulo agudo, en micros imposibles, en trenes que no lo puedes creer, me encantan igual. Y espera en estaciones también Claro. medio irrisorias. Y más allá del transporte, muchas veces la gente cree que cuando viajás, y más estos viajes largos, todo el tiempo te pasan cosas, y muchas veces también es simplemente que, como en la vida normal, no pasa nada. Y tenés que esperar por algo, o estás sentado aburriéndote, digo, pasa también, obvio. No es que cuando viajás todo el tiempo, las historias de todo, uno no puede vivir a ese ritmo. Así Por que sí, suerte. mucho del viaje también es tener paciencia, saber esperar y saber que a veces no pasa nada. Es así. La paciencia paga, y ahí está. Felipe Fernández, bienvenido a tu programa, por decir algo. ¿Dónde estás, Felipe? ¿Cómo anda, muchachos? Estoy en una cancha de Dubái, viendo a un equipo conformado por argentinos y uruguayos jugar contra un equipo conformado por británicos que visten de negro. Eso es casi clásico. Es casi un clásico, sí, hay mucha historia por ahí, de por medio. Ahora tenemos a uno de los británicos acusando un golpe en la muñeca. Debe ser Pero cierto. acá andamos, haciendo un poco de deporte, viendo un poco de deporte en Dubái. Felipe, ¿Te sí. llegó la foto que te mandé, Felo, al WhatsApp? Espectacular. Tengo que agradecerle a Periodistán y será compartida en redes como corresponde a semejante imagen que acabo de recibir. Contale a la gente qué tiene esa foto, porque en realidad fue sacada en la pausa. Esa foto es el invitado que tienen hoy ustedes ahí, el invitado de honor, sosteniendo un libro, digámoslo así. Después que lo lea, que cuente él qué tal el libro que sostiene. Que lo lea, que lo cuente y que lo devuelva. Ah, bueno, eso ya es negocio tuyo, Seba, no mío, me parece. Felipe, ya tiene en tus manos, Periodistán, Un Mundo Hecho Pelota, tu libro. Yo le estaba contando que hoy no lo haremos, pero que Modo Avión fue nuestro gran
divertimento durante muchos años en Por Decir Algo. Nuestras ganas de contar deporte como excusa para contar geopolítica o algún tipo de conflicto. Y Periodistán nos estuvo contando de algunos deportes exóticos. No sé si, Felipe, si vos querés preguntarle por algún destino de esos que a vos no te tocó conocer. Vos no sos tan viajado como parece tampoco, vamos a decir la verdad. Bueno, fue a las Maldivas. No, pero de paseo, fue a un hotel, a hacer playa, por favor. ¿Hay algún destino de los que habitualmente cuenta Periodistán que te gustaría preguntarle o algo, Felo? Primero, saludarlo y decirle que nosotros leíamos a Periodistán antes de que Periodistán fuera Periodistán. Es cierto, es verdad. increíblemente. Lo tenemos cierto. presente hace muchísimo tiempo con sus hilos y que hay mucha de la información que se ha dado en modo avión que fue la mayoría de las veces citada como corresponde, pero alguna que otra no. Entonces, lo primero que Yo hay que le hacer es pedir decía, disculpas. sí, che, Felo, mirá, hay un tipo haciendo cosas muy parecidas a las que haces vos, pero antes, increíblemente. Sí, bueno, primero te saludo ahí hasta los Emiratos. Bueno, tampoco nadie descubrió el petróleo, ¿no? O sea, está Bueno, bien. en los Emiratos sí. En los Emiratos sí, en los Emiratos sí. No, pero digo, cuando yo cuento historias y después me llegan muchas repercusiones del estilo, no, porque soy un profesor y usé este hilo para explicarle tal cosa a mis alumnos, o cosas incluso más triviales como, no, gracias a lo que vos me contaste, me levanté a mi novia, ¿viste? Cosas de ese estilo. Es lo más lindo que te puede pasar. A mí no me importa que mis notas las levante un medio importante. O sea, lo que me gusta es que lo que escribo después la gente se apropie de eso y lo cuente a su forma. Y ahí ya uno pierde el control sobre la historia, que tampoco son historias que descubrí yo. Algunas, las que viajé, ponele que sí. Pero las otras es simplemente el estar despierto, el investigar, el tener curiosidad, el ver tal vez algo que otros no ven. Pero no es tampoco que me metí en los archivos secretos del Departamento de Estado. Qué grande. Así que es lindo cuando uno se entera de que lo que uno escribió es apropiado por otros y usado de las formas más lindas, ¿no? Porque al cabo, ¿qué más lindo hay que te digan que, che, gracias a tu historia conocí a la que hoy es madre de mis hijos? Es hermoso, o sea, es espectacular. O que usaron tal cosa que vos dijiste para poder explicar y enseñar y no sé qué. Es súper reconfortante, ¿no? Así que bueno, está perfecto, me encanta. Felo, vos Sí. estás muy emocionado por una cosa que se viene, pero no sé si a Fernando también le pasa con el repechaje del Mundial. Como esa oportunidad de cruzar países que no se cruzan habitualmente. Es una cosa que con el deporte te puede llegar a pasar. A Felo le pasa mucho, pero no sé si a vos también te pasa. ¿Cómo cruzan? ¿Va a jugar Nueva Caledonia? Contra Jamaica. Claro. Y el ganador juega contra la República Democrática del Congo. Sí, Jamaica contra el Congo. Seguro, ¿no? Porque Caledonia. Pero en la historia de la humanidad, por ejemplo, Jamaica y Nueva Caledonia, ¿cuántas veces habrán coincidido en Cero, en supongo. algo? Cero, absolutamente. Quizás en los Juegos Olímpicos, en alguna cosa, ¿viste? Sí, no, muy no, random. pero cero. Y después es cero. Bolivia contra acuerdan? Perdón, Hubo- Felo. Perdón, un Felipe tiene un dato, ¿eh? Ah, perdón. Pero Jamaica y Nueva Caledonia me muero. No, Ay, imposible. no. ¿Se acuerdan que hubo un documental hecho por unos holandeses cuando Holanda queda fuera del Mundial? No sé si es 2006. Es Hay un mundial que queda 2000, fuera Holanda. 2002. Y entonces agarran un par de holandeses y dicen, vamos a buscar los dos peores equipos de ranking FIFA porque estamos re quemados con los holandeses y encuentran. Y arman un partido entre Montserrat, que es una isla del Caribe, y Bután. Mandan a los de Montserrat, a los caribeños, a jugar a Bután. Y es un documental que está precioso, porque imagínate lo que es un jugador de Montserrat, que es un señor amateur, muy amateur, preparando un viaje para ir a jugar su primer partido internacional fuera del ámbito de CONCACAF a las montañas tibetanas de Bután. No, Una y cosa además maravillosa. es un partido que se organiza para que se juegue a la misma hora que jugaban Brasil contra Alemania la final del 2002. Entonces el documental se llama La Otra Final. Justo estuve en Bután este año, lo conocí por primera vez y fui a ese estadio, obviamente. Bután es en Asia, ¿no? Bután es en un reino budista en el Himalaya. No es que fui a ese estadio porque lo busqué particularmente, cosa que igual me interesa mucho, pero sí porque es tan chiquito que a donde vayas pasas por el estadio, digamos, ¿no? Pero es un estadio súper interesante porque Bután es un país en el cual la arquitectura budista es muy particular y es un estadio que parece un templo, realmente. O sea, hay gente jugando al fútbol, pero las gradas
son con motivos budistas, con dragones, súper interesante y efectivamente ahí se jugó el partido de Bután-Montserrat, que sí podría asemejarse a Jamaica, Nueva Caledonia, países que yo creo que jamás tuvieron una relación de nada en ningún momento. Bolivia, Surinam, bueno, no dejan de ser del mismo continente. ¿Qué pasa con Surinam? Y Surinam es un país que históricamente ha sacado grandísimos futbolistas, solamente que al ser una ex colonia holandesa recién independizada en 1975, parte de nuestro continente, de América del Sur incluso. No lo tenemos en cuenta jamás. No, jamás, como las Guyanas. Pero porque yo en Surinam no estuve, pero en Guyana sí. Si bien son países que yo entiendo el porqué. Si bien son países que quedan geográficamente en América del Sur, tienen muchísimo más que ver con el Caribe que con América del Sur. Un surinamés es mucho más parecido a alguien que vive en Trinidad y Tobago, en Haití o en Jamaica, que a un boliviano, un peruano o un chileno. O sea, hay colonización inglesa, bueno, europea, muchísimos africanos llevados a trabajar en las plantaciones, mucho hindú también. Entonces entiendo el hecho de que si bien estén en Sudamérica, son más caribeños, por más que su ubicación... Tienen costas en el Caribe también, con lo cual... pero bueno, Surinam históricamente, en una decisión que yo no entendía muy bien el por qué, a los jugadores surinameses muy buenos que se iban a vivir a Holanda, que el antiguo colonizador, por razones de que la vida era mucho más fácil en Holanda y había muchas más oportunidades, no los dejaban jugar para la selección de Surinam. Aquellos que tenían doble ciudadanía ya eran prohibidos, pero en Surinam nació Seedorf, Davis, la gran mayoría de holandeses negros históricos de las selecciones, incluso ahora Van Dijk, Wijnaldum, sus padres o sus... Dumfries, que tiene es más del Caribe, de Aruba, pero digo, Rijkaard, Kluivert, todos o nacidos en Surinam o de papá o mamá surinamesa que tranquilamente podrían haber jugado para Surinam. Bueno, Surinam cambió esa ley hace unos años, dijo, bueno, ahora sí les permitimos jugar para nuestra selección y obviamente mejoró mucho. Todavía no le alcanza para llegar al Mundial, puede hacerlo si ganan el repechaje, pero todo indica que en unos 10, 15 años ya sí van a llegar, como también llegó Curazao ahora, también con jugadores que todos que es una situación similar. Nacieron en Holanda, efectivamente. Curazao, una colonia holandesa de 150.000 personas, chiquitísima, y que empezó a repatriar jugadores de padres de Curazao, curazoleños se dice, nacidos en Holanda, así como hace Marruecos, así como hace Argelia, etc. El fútbol está cambiando mucho en ese sentido, ¿no? Así como hace unos años era Francia, que uno decía, está usando jugadores de padres extranjeros o nacidos en las antiguas colonias y los europeos y demás, de repente ahora como que se dio vuelta un poquito la taba y son los países más chicos los que empiezan a buscar jugadores de padres y madres o abuelos nacidos en otros lugares, pero que por vínculo sanguíneo pueden jugar para... Claro, y está el caso de Marruecos, ¿no? Bueno, muy importante. Marruecos salió cuarto en el Mundial con un montón de jugadores nacidos en Francia, en España, Hakimi, sin ir más lejos, pero de padres marroquíes, que tal vez en otro momento no hubieran elegido jugar para Marruecos, pero una vez que se les presentó un proyecto serio, con otros que volvían, y ya no son los clases C que dicen, bueno, como nunca me van a citar de Francia, juego para Marruecos. Hakimi hoy sería titular en cualquier selección del mundo, es de los mejores del planeta, y juega para Marruecos. Bono, el arquero, lo mismo, digo, ya no es simplemente que no, como no me llaman de otro, termino eligiendo jugar para el país de mis abuelos. No, quieren ellos jugar para el país de sus padres o sus abuelos, y es muy interesante. De hecho, con Surinam es eso. Y de hecho acá en Uruguay y Argentina, por ejemplo, Garnacho es... En Sudamérica está empezando a pasar. Está empezando a pasar también. Nico Paz, lo mismo, vive en España, uno lo escucha hablar y habla como un español. Sí, algunos son hijos de jugadores en Uruguay, Salazar está en la selección ahora, no sé si va a ir al Mundial, pero también hijo de jugador. Pero hay otros que son hijos del exilio, de la crisis o de alguna cuestión por el estilo, ¿no? El fútbol de selección está cambiando
muchísimo, ¿no? Emiratos es un gran ejemplo, diferente. ¿Ya? Pará, Felipe, ¿estás ahí todavía? Acá yo lo vi, festejaron la eliminación de Emiratos Árabes Unidos en Twitter. Y yo la festejé, la verdad. Sí, Emiratos es un país abierto al mundo. Abierto al mundo. Nosotros, muy abierto. ¿Qué hacen? ¿Juegan bien los emiratíes? No juegan bien. Entonces le abrimos la puerta, sobre todo si sos brasilero, te la abrimos más grande para jugar por la selección de Emiratos. Pará, yo quiero decir dos cosas. Una, ahí lo que venían comentando de Surinam, hay una historia que se llama Los 11 Coloridos, Colorful 11, que es una gira de hijos de surinameses que vivían en Holanda que salió tan mal que terminó en un accidente aéreo que sobrevivió un solo jugador, que fue un intento de llevar a esos hijos de surinameses que estaban viviendo en los Países Bajos a jugar de vuelta a Surinam, pero terminó en tragedia aérea, pero es una historia interesante de contar. Y después, periodista, yo quería decirte, vos estás organizando viajes el año que viene, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, vienen muchos uruguayos. Muchos uruguayos. Bueno, el primer destino, chusmeé ahí, es Japón-Corea del Sur. Exactamente. Ahí me parece a mí que te vas a ir de este programa con una tarea, con una misión, y es encontrar, a ver en qué anda, el equipo de Coreanos Unidos de Japón. Es un equipo de fútbol asociado a CONIFA, que es esa federación que nuclea los territorios que no son países y por ende no pueden jugar en FIFA. Y hay uno que son los coreanos que viven en Japón, que son unos 450.000 no, al son momento. Muchísimos. Y, Sí, que son muchos. Te escuchamos, Felo. Que son muchos. Sí, perdón, que son muchos, eso. Y que es todo un viaje eso de los coreanos viviendo en Japón, y que, bueno, habían armado este equipo, y ahí, buscando un poquito, leyendo un poquito, me vengo a enterar que hay una eliminatoria que es clave, que es la del 54, el Mundial del 54, que los únicos dos países asiáticos que se habían anotado para jugar la eliminatoria eran Japón y Corea del Sur, y había sido poquitos años antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses habían invadido Corea del Sur, habían hecho una masacre, crímenes de guerra que no tienen nada, son imposibles de describir lo que hizo los japoneses, tanto en China como en Corea del Sur, y en el 54 se tienen que enfrentar, y el presidente surcoreano dice, no, de ninguna manera vienen los japoneses a jugar a Seúl, no voy a pasar el himno de Japón en Seúl, no, olvídense. Y el técnico de esa selección de Corea del Sur había sido un jugador que años antes había tenido que jugar por Japón, porque Japón reclutó a algunos de los jugadores, algunos de los futbolistas surcoreanos que eran mucho mejor que los japoneses, y estaba todo ese morbo detrás, y entonces deciden que se jueguen esos dos partidos en Japón, y Corea del Sur va a jugar en Japón 2 partidos, le termina ganando fácil, termina clasificando al Mundial, cambio de técnico incluido en el medio, después en el Mundial se comió, creo que 9 con Escocia y 7 con Turquía, o sea que muy bien no le fue. Pero ese Corea-Japón del 54, debe haber gente todavía en Corea del Sur que lo recuerda. Pero ¿cuál es la misión del periodista, Felo? Mucho contexto, pero ¿cuál es una camiseta concretamente? De Coreanos Unidos de Japón. Listo. De Coreanos Unidos de Japón. Vamos a ver si la consigo. Me tengo que poner en campaña desde ahora, pero... Gracias, Felo, por darle trabajo y tarea a Periodistán. Pero imagina, te vas por ahí preguntando por la camiseta de Coreanos Unidos. La barrera idiomática capaz que es un tema, pero bueno, usted es una persona de alcance mundial. Sí. Gracias, vamos a ver qué se puede hacer. Me gustó la historia. Periodistán, esta noche entonces, no te preguntamos al final ninguna historia, así que esta tienen que ir mañana. Mañana 20:30, todo esto son historias, sí, ¿no? Sí. No te he preguntado ninguna de las que va a estar mañana, mejor. En concreto, todo para ir a ver, todo nuevo, mejor todo para el que estreno. La gente vaya. Bueno, lo digo otra vez, entradas en Red Tickets, quedan las últimas, así que apúrense. Y bueno, sí, efectivamente, 8:30 mañana ahí en Camacuá. En Camacuá, donde me gustó la lista que hiciste de artistas en Twitter de uruguayos. Omití algunos deliberadamente no para que haya preocupes. más interacción. No. Tipo, me están llegando un montón de mensajes. No pusiste a Jaime Ross. Claro. Ya sé que no lo puse. No pusiste a Fatoruso. Ya sé, porque si pongo todos, nadie me interactúa. Pero fue una muy buena lista, porque en general a muchos nos pasa que vamos a Argentina y nos nombran gente acá y decís, 3 personas. Sí. No, yo escucho a Darnauchan. O no son los que nos gustan. Claro, entonces no. La nueva escuela también. Bueno, plena. a mí me sirve esto porque me están llegando ahora 1000 mensajes con gente que no conocía, tipo, tenés que escuchar sí o sí a esto, y los voy a escuchar cuando vuelva, obvio. Sí. Y cuando no trabajás, o sea, cuando no viajás, ¿descansás en Buenos Aires o nunca. te vas de viaje a la costa malfitana? No me voy de viaje ni loco, no tengo vacaciones en ese sentido.
pero no descanso. La verdad es que estoy siempre, todo el tiempo, buscando proyectos nuevos para hacer, que me llenen, que me permitan, bueno, estar activo, porque también lo que termina pasando es eso. Vamos a suponer, yo me voy de viaje en mayo y después me voy en otro viaje con gente en julio. Sí, me queda junio, qué bueno para descansar y todo, pero te soy sincero, a los 2 días de descanso querés hacer algo, y si no haces nada durante un mes, te achanchás. Entonces, bueno, trato de tener, viste, mis proyectos. Ahora estoy pensando para el año que viene, streaming, podcast. Estoy pensando 200 cosas. Empecé a vender remeras, viajes, bueno, 1000 cosas. Algunas salen mejor, otras peor. Pero bueno, todo el tiempo estoy en esa búsqueda de hacer cosas que me gusten y que trato de que sirvan también para que todos podamos ver el mundo de otra forma, ¿no? Y aprender, qué sé yo. Muchas gracias por venir a Por Decir Algo. A ustedes. Por Decir Algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Seguimos en Por Decir Algo, en este programa que anda recorriendo cuestiones vinculadas al mundo y al mundo del fútbol, con la excusa un poco del repechaje mundialista que se viene dentro de muy poquito, en México, justamente. No dentro de tan poquito, el 26 de marzo. Jueves 26 de marzo, exactamente. Y después, ¿tenés el calendario ahí? El 26 de marzo van a jugar Bolivia-Surinam y Nueva Caledonia-Jamaica, que son las semifinales. Y después las finales van a ser el 31 de marzo, Irak contra Bolivia-Surinam y la República Democrática del Congo contra Nueva Caledonia o Jamaica. Todos los partidos se juegan en México. O sea, son partido único en cancha neutral en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Y con México nos vamos a conectar, pero no para hablar de México, sino para hablar de una de estos países, una de estas elecciones, que es la República Democrática del Congo. Y vamos a hablar con Benjamín Muguillo, que está en México, pero que es oriundo del Congo y que nos va a contar rápidamente qué es el Congo y cómo impacta el fútbol allá. Bienvenido, Benjamín. Muchísimas gracias. Buenas tardes allá. Aquí es buenos días. Somos las 10 de la mañana. Y es un gusto poder compartir con ustedes de esta buena noticia que hay en Congo. Porque la República Democrática del Congo rápidamente entra en la FIFA en 1962. Y su primera participación a una Copa del Mundo fue en el 74 en Alemania. Pero con otro nombre. Soy Benjamin Muguillo Balika. Bien, y en ese momento... Benjamín, perdona que ahí te corté, te veía un poco entrecortado. Las primeras participaciones de Congo en el Mundial fueron con el nombre de otro nombre. Sí, en este entonces mi país tenía el nombre de los Zaire. Zaire. Bien. En 1974. En 97 se cambió el nombre, ya que se cambió de régimen político. Bien. ¿Y cómo fue eso? ¿Y ahí aparecieron Congo y República Democrática del Congo? ¿Eran los dos Zaire? ¿Se dividieron o cómo fue? El Zaire fue, antes era República del Congo, directamente después de las independencias. Pero luego, en 1965, cuando el presidente Mobutu, el segundo presidente, quiso cambiar el nombre y darle un nombre en el idioma de su área geográfica, de su tribu, dentro del mismo Congo. Entonces, la moneda, el país, el río, todos cambiaron el nombre y se iniciaron a llamar los Zaire. Entonces, Río Zaire
la moneda es el Zaire y también el país Zaire. Y bien. esto todos los 32 años que fue al poder, hasta 1997, cuando ya se derroca al presidente Mobutu, ya enfermo, ya con Kabila, el país retome el nombre de República Democrática del Congo. Bien. Ese es el cambio. Benjamín, ¿y qué importancia tiene el fútbol en la República Democrática del Congo? ¿Les gusta? Excelente. En la República, en mi país, el fútbol es un elemento de unidad nacional. Como lo saben, el Congo es un país muy rico en recursos naturales que están también a la base de los muchos conflictos, guerras que hay en el Congo. Entonces hay también una división, la parte que está ocupado, pero a la hora de un match de fútbol es toda la nación, es el orgullo de toda la nación. Así que ahora que sí, el Congo cuando se califica, aunque son los playoffs, lo mismo es una fiesta, hasta el presidente recibe, es como ya hemos ganado. Entonces ya es un símbolo de unidad nacional, un símbolo del orgullo, de la pertenencia a esa misma nación. Benjamín, jugadores conocidos o queridos, jugadores que la gente de Congo quiere de su selección, jugadores de Congo. De los jugadores actuales, o podemos iniciar también algunas figuras que fueron algunos jugadores que fueron muy reconocidos en la historia. Por ejemplo, en 1974, la única vez, ¿no?, que el Congo participó a los mundiales de fútbol, había uno sí que se quedó en la historia, Pierre Ndaye Mulamba, es el uno que logró marcar 9 goles en la competición africana, entonces se quedó muy marcado. En la actualidad tenemos el famoso Chancel Mbemba, lo se llama el mini, Medio Dios. Medio Dios es el capitán de la selección nacional, es un defensor que jugó en Marsella, y que es muy bueno, es muy buen defensor, y es él al último que hizo el gol de la calificación del Congo al repechaje internacional. Entonces, para el momento, en las redes sociales es la imagen, el icono del Congo, capitán del equipo, de la selección nacional, que hizo el gol que derrotó al Camerún y que hizo el último penalti para calificar. Entonces es uno de los mejores que ahora tiene el Congo, que es un defensor. Luego Bien. hay otros, pero por el momento es el jugador más reconocido para el momento para el país. Se llama el Medio Dios, Demi-Dieu. Demi-Dieu. Claro, el Congo le ganó a Nigeria en el partido de playoffs para encontrar el lugar en la clasificación. Y el jugador se llama Chancel Mbemba y juega en el Lille de Francia. Excelente. Así es. Benjamín, decime, para terminar, ¿tenés expectativa de que Congo gane el playoff? ¿Tiene un buen equipo para ganar el playoff al Mundial y conseguir un lugar? Para el momento sí hay un buen equipo y se espera que sí pueda lograr ganar ese lugar. Porque, bueno, hay muchas expectativas. Eso va a depender también del moral, ¿no? Del moral que se va a lograr, la cohesión misma del equipo, el poder pagar a los jugadores, tenerlos en buenas condiciones, buenas motivaciones para lograr a ganar este lugar después de más de 50 años que no hemos participado a esta competición internacional. Así que a nivel nacional en Congo y también la diáspora, nosotros esperamos, somos positivos, esperanzosos, que aquí en México, donde van a jugar, van a lograr, sí, a calificarse. ¿Vas a ir al partido? No es muy fuerte. Dígame. Benjamín, ¿vas a ir a ver el partido de Congo? ¿Vas a ir al estadio?
Creo que sí voy a ir, estará en Monterrey, creo. Nos estamos organizando para poder participar ya, buscar cómo tener los boletos, ¿no? E ir allá a hacer porras para nuestro país. ¿Hay alguna canción que canten la hinchada? ¿Los fans de Congo cantan en la tribuna alguna canción? Hay la canción que se llama Fimbu. Fimbu es la canción, Fimbu significa chicote, es como castigar al adversario. Es la canción que se volvió el lema, ¿no? de toda la nación cuando se marca un gol, ¿no? Fimbu, Fimbu, chicote, es como así, chicote, es una canción que se volvió de moda y que en la curva, durante los partidos, se canta otro, además de las demás canciones que sí que están en Congo. El Congo es un país de pura fiesta, es toda una animación, el fútbol es un momento también, más allá del correr detrás de la bola, es también un momento de fiesta, de baile, de todo un conjunto de elementos. Benjamín, muchísimas gracias por hablar con nosotros y te deseo mucha suerte en el repechaje. Si vas al estadio, vamos a hablar contigo en ese momento. Excelente, muchísimas gracias para esta transmisión. También hablar de este país que hay poca gente que habla del Congo, así que con mucho gusto. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091 525252. Por decir algo, rumbo al cierre en su última media hora del día de hoy y tenemos la visita, todo el programa en carácter de conductor, pero en este momento en carácter de columnista de Ignacio Álvarez Viña. Gracias por invitarme, un placer estar acá con ustedes, la verdad. Qué lindo que estés acá ya con este traje de columnista para hablar de el idioma español por el mundo. Fuimos al Congo, fuimos a Surinam, fuimos a Emiratos Árabes, todo muy exótico, pero de repente un día cruzas una frontera y no te esperás que hablan español en Asia. ¿Algo? ¿Qué? Algo adelantó el amigo periodistán. El amigo periodistán algo adelantó, que él contó que en el Sahara Occidental, que es un territorio que administrativamente pertenece a España, pero está como no reconocido, ahí está como medio en un limbo, como las Malvinas, ponele, pero que hablan español, no como lengua oficial, no como la lengua del Estado, pero mucha gente habla español porque durante mucho tiempo eso fue colonia española. Más allá de lo administrativo, estaba ahí la cultura española, estaba muy cerquita de Marruecos y de Argelia, como lo contó Periodistán, y ahí se habla español en África. Y no solo ahí se habla español en África, sino que hay un país africano que... ¿Yo tengo que adivinar? No, estoy haciendo una introducción todavía, que es un país que tiene como lengua oficial. Ojalá tenga que adivinar. Como lengua oficial el español. ¿Cuál es, Sebastián? Adiviná. No lo sé. Lengua oficial. Ah, sí lo sé. ¿Lo adivinó? Sí. Es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Ese es su nombre oficial, no es el nombre traducido ni nada. Claro. El país se llama así porque en ese país se habla español. ¿Por qué? Porque obviamente fue colonia española durante mucho tiempo. ¿Cómo hicieron, no? ¿Para qué? O sea, agarraron ese pedacito ahí y los españoles dijeron, bueno, nos quedamos con esto, es lo que tenemos. A toda América y Guinea Ecuatorial. Acá. Es un país que está, si se quiere, como Uruguay, rodeado de dos gigantes. Ah, qué lindo. No tan gigantes, pero bueno. No tan está lindo. Pegado a Camerún, que es muy grande, y a Gabón, que no es tan grande, pero es mucho más grande que Guinea Ecuatorial. Es un país que está en la costa oeste, es decir,
costero con el Océano Atlántico, precisamente en el Golfo de Guinea, en esa curvita de África, en esa pancita de África. Ahí está Guinea Ecuatorial, por eso se llama Guinea, por el Golfo de Guinea, y Ecuatorial, porque está prácticamente sobre la línea del Ecuador. Entonces me imagino que va a ser mucho calor. Es un país muy chiquito en territorio, muy chiquito, según mis cuentas, más chico que Uruguay. Es como Paysandú y Salto. Muy chiquito. Como esos dos departamentos. Pero qué gente que ha salido de Paysandú y Salto. Con esos dos haces un país. Perfectamente. Jugás un mundial. Jugás un mundial y lo peleás. Te sobra todo el resto. Sí, jugás al básquetbol también. Bien. Jugás a otros deportes como ciclismo. Han dado todo. Paysandú y vela. Salto han sostenido Sí, el orgullo nacional prácticamente solos. la verdad que sí. Algo peculiar de Guinea Ecuatorial es que tiene un vínculo con nosotros. Porque cuando era colonia española, ¿sabes administrativamente a qué virreinato pertenecía? No me digas. Al virreinato del Río de la Plata, papá. ¡Qué increíble! Sí, no iban a poner un virreinato, una oficina, todo con sillas, todo, con un portero, con un virrey, solo por un territorio chiquito. ¿Pero el virrey te iba para allá a ver cómo estaba la gente de Guinea? Y supongo que sí. Tipo, En esa época, acuérdate que ¿Virrey del Pino? no había Zoom, no había WhatsApp, no había nada. Entonces yo supongo que se tenía Es que dar brava, la vuelta. Es brava. Para mí ahí mandaban al que... El virrey mandaba al que le caía peor de todos los que podía. A uno de los empleados. ¿Cómo se llamaban los que estaban, tipo los cónsul, pero... No sé. Eso Bueno, el representante del virrey mandaba el peor. Y de hecho, la corona española, cuando mandan a un tipo a colonizar o a quedarse con Guinea Ecuatorial, ese barco sale de Montevideo. Nosotros colonizamos Guinea Ecuatorial. En cierto punto sí. Y después fuimos parte del mismo virreinato unos pocos años, en realidad fueron poquitos años, y bueno, después vino periodo donde fueron colonia británica, después volvió España. La verdad es que nadie pareció darle mucha importancia, porque es chiquito, pero se olvidaron, pero finalmente, bueno, durante mucho tiempo fue colonia española. Recién, esto lo voy a leer, perdón, para leerlo de manera más precisa, porque el Felo no está, se nos fue el periodistán, así que voy a tener que leerlo yo. Que recién, a mediados del siglo XX, hubo unos movimientos independentistas ahí medio tímidos, y en 1963 España, la metrópolis, decide hacer un referéndum para ver si la población de Guinea Ecuatorial quería ser autónoma o no. Y la gran mayoría votó que sí. O sea, España no le puso mucha voluntad. Dijo, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Y ser independiente? Bueno, vamos arriba. Me parece muy bien. Está perfecto. De común acuerdo. En 1968 se firmó la independencia definitiva. Es un país que tiene 57 años y que ha tenido desde su existencia solamente 2 presidentes en 57 años. El primero, elegido democráticamente, es Francisco Macías. Así un nombre. Qué bien. Vos, me bien encanta español. escuchar eso de África. Francisco Macías. El sí. segundo me va a decepcionar. No, lo que te va a decepcionar es que al año siguiente dio un golpe de Estado. Bueno. El propio Francisco Macías. Y Así mismo. No, o sea, se transformó en una dictadura. No es que se derrocó, sino que Bueno, hay que ver todo. hay que ver. transformó su régimen en un régimen de facto. Eso queda mejor decirlo así que un golpe de Estado. Y quedó 11 años en el poder. Y fue derrocado por otro golpe de Estado que lo dio su sobrino, Teodoro Obiang, que es quien está hasta el día de hoy. O sea que desde Le gustó a Teodoro. desde 1970 y poco por ahí, Teodoro es el presidente, entre comillas, de Guinea Ecuatorial. Entre comillas porque las elecciones son fraudulentas, censuran a la oposición. Es una dictadura. La verdad que es una dictadura y ustedes no dicen nada. No, nada. De Guinea Ecuatorial. Y eso que fuimos prácticamente hermanos. Fuimos prácticamente Igual de hermanos que con Argentina. En un punto. en un punto O sea, sí. administrativamente éramos la misma cosa Argentina, Uruguay y Guinea Ecuatorial. Es verdad, es verdad. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que se habla en ese pueblo. A ver, Se habla español. se habla español. Obviamente no tienen este acento que tenemos nosotros, por más que eran parte del virreinato. Es un español bastante mezclado con un montón de tribus indígenas locales que había ahí y que hay todavía. O sea que es un español clarito, o sea, es un español claro. ¿Sí, clarito? Sí, ahora vamos a escuchar, si les parece, arrancamos con el presidente. A ver. Para escuchar Teodoro. la palabra de Teodoro Obiang, el dictador, que le hicieron una entrevista en una cadena española, obviamente. Y puede poner cualquier minuto random, Conrado, ¿eh? Russia Today. Porque la verdad es que... Podemos ver la introducción si quieren.
A ver. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Qué bien que hable, Hoy Teodoro. tenemos la oportunidad de hablar con el presidente del único país africano de habla hispana. Eso. Es Teodoro Obiang y es el jefe de Estado que lleva más tiempo en el poder en este Así continente. cualquiera. Muchas gracias, presidente, por su tiempo. A su entera disposición. Quería empezar por Serio. la Medio mala flojo. imagen que tiene Guinea Ecuatorial en el exterior. ¡Epa! ¿A qué se debe? ¿Cómo le va a preguntar eso? Yo creo que la publicación negativa Explicación, usted que tiene una C ahí. muchos medios han hecho de Guinea Ecuatorial deben ser montajes para dar una mala imagen del país. Perfecto. Parece Porque un lo que extranjero no hablando entiendo, español. Sí, tiene es que una cosita cuando de el que país me da está la sensación de haciendo que no es su lengua programas madre. ¿Viste? Pero lo es. importantes, Pero ¿Lo lo es? es. Sí. desarrollo bastante... Incluso algunas palabras, Es un aspecto cuando dijo positivo. publicaciones, me pareció que hubiera querido decir mejor publicidad. Pero no, vamos, perfecto. O sea, me das a entender que si yo voy a Guinea Ecuatorial, me puedo comprar un kilo de arroz Obvio. tranquilamente. De hecho, este es el presidente. A ver un poquito más. campaña que yo podría calificar como sensacionalista para manchar la imagen de Guinea Lo Ecuatorial. quiere habla manchar la perfecto, imagen. habla perfecto. Ahora vamos a ver a la gente, porque este es el presidente de la República. Pero hay un youtuber ecuatoguineano, que Ajá. es el gentilicio, que se llama Santiago, Santi, porque Santi. se llaman como nosotros nos llamamos, mucho. Impresionante. Se llama Santi. El canal de YouTube se llama Eyama, con Y, E-Y-A-M y después doble A. Eyama, que creo que es el apellido de Santi, Santiago Eyama se llama. Y bueno, es un youtuber de Guinea Ecuatorial. Y va y viste cómo son los youtubers de hoy en Hablan. día. Salen con el celular y le preguntan a la gente, ¿qué pensás sobre tal cosa? Y este video, búsquenlo si quieren, es interesante, ahorita le entendemos todo. Le preguntan a la gente, a ver, ¿qué pensás cuando te digo Latinoamérica? Uf. Y esto decían los ecuatoguineanos sobre Latinoamérica con Eyama, un gran youtuber. Vale, país. Miriam y Ana. Ok. Miriam Cuando y escucháis Ana, el nombre de Latinoamérica, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente así de primera? Os viene a Algo la así. mente, La vosotros. música, Ya, ya. el ambiente, El ambiente. Ya, pero- las chicas bonitas. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Sí. Sí, es lo primero que, no sé, cuando se habla de Latinoamérica, de los latinos. Lo primero que se viene acá son las minas. ¿Y qué tiene? Si a ella le Por gusta, ¿qué favor. problema hay? No sobresale otra cosa. No. No. Nada Pero de nos nada. están cosificando, El Ignacio. lugar más poblado del mundo que habla español. Mirá que ¿Alguna da- otra cosa? Un lugar de latinos. Un lugar de latino. Eso. un lugar, la R también no la pronuncian. Ahora vamos a ver todos los detalles. Mucho más linda la rambla de Guinea Salía. Ecuatorial. Latinoamérica. Bueno, que hablan el español. La música, el reggaetón. El reggaetón. Sí. ¿Alguna otra cosa? Las mujeres en bikini. La verdad es que cuando lo escucho, lo primero que se me Pasa viene a que la mente piensan en es Colombia, en música, Venezuela, no sobre piensas todo en en el vos. género trap, ya que a mí me gusta la música trap. Y en Latinoamérica, casi la mayor parte de los cantantes que hay ahí, les escucho, así que... ¿Qué tipo de música? Vale, el reggaetón. Reggaetón. Nadie dijo el Sí. fútbol, Es que aquí en Guinea Messi, escuchamos mucho nada, reggaetón. nada, ¿saben quién es Sí. Messi? ¿Ah? Colonizados por España. Solo eso. Bueno, su música. Nos ¿Su bardeó. música? Sí. ¿Música de quién? Bad Bunny, Bad Bunny. o besamos a la chica, Becky G. No, es el lugar de América donde se habla español. Eso. Solo eso es lo único que se viene. Es lo único, o sea, Chile, chicas, eso. Chile se refiere a Cantantes picante. latinos que sobresalgan, así como quienes. Porque después yo vi todo el video. El video es largo. Diría. Me gusta. Conejo malo de Bad Bunny, Me me gusta Becky muero. G. Bad Bunny no. Bad Bunny no. a mí Traducen tampoco me el gusta Bad Nos Bunny. gusta Bad Bunny. No. ¿Por qué nos gusta Bad Esto es Bunny? polémico, ¿eh? Porque es un poco algo gay a su ritmo. Ah, ¿no te gustan los gays? No. ¿No te gustan los gays? Me caen bien, pero. Muy polémico, ¿eh? No le gustan los gays. Hay dos cosas buenas que sepas de Creo que está bien Latinoamérica. por ahí, ¿no? Bueno, Se encuentra impresionante. más vale los cantantes. De hecho, esto último podemos haberlo metido. porque Veo la que chica llega, lo que llega de Latinoamérica a Guinea Ecuatorial es mucha música Sí. y chicas, básicamente. O sea, para mí lo que llega es Caribe. Bueno, Porque puede si- ser Brasil también. Pero si a vos te dicen. No, la mirá, música sí. Seba, ¿qué pensás de Puerto Rico y Venezuela? Y música y chicas lindas. Claro, pero a mí me parece. Claro, pero por la música que eligen, la eligen no por latina, sino por mainstream. Sí. Es decir, es como que nosotros pensemos que. No sé, Islandia es. Björk.
Me mataste. Beyoncé, ¿quién es de Islandia? Beyoncé seguro que no, porque No, creo que Björk, es centroamericana. ¿No? Puede ser. Bueno, esto era para escuchar un poquito gente cualquiera, jóvenes ahí por la rambla de Impresionante, Ecuatorial. Ignacio. Se les entiende no todo. No van al Mundial, hay que decirlo. No están ni cerca seguramente. Tienen como una cosa también francesa, ¿viste? Porque el francés también es idioma oficial de Guinea Ecuatorial. Pero entonces tienen como un español, como si un francés hablara español. A mí me da esa sensación. Sí, pero hablan muy bien, ¿eh? Hablan muy bien, mezclado con los dialectos de las tribus, entre los cuales se diferencian entre sí. Obviamente no tenemos ni idea. Voy a leer una serie de características que tiene este español, como para dejarlo así dicho, no concluido por mí, sino que estoy leyendo un informe muy preciso. Yo lo voy a explicar nada más. Por ejemplo, lo leo así: ausencia del fonema vibrante RR. O sea, no pronuncian la doble R, sino que dicen, por ejemplo, vario o perro o lugares. No dicen lugar ni perro. No pronuncian la doble R en Guinea Ecuatorial. Otra, por ejemplo, es que las palabras se dicen con marcada separación una de la otra. Me pareció. ¿Viste? Eso hace que parezcan extranjeros. Como que está pensando. Exactamente. Qué lindo eso. En general es yeísta, es decir, que hablan con ye en vez de con lie. No dicen lluvia, no dicen lluvia. ¿En serio? Sí. Eso los acerca más a nosotros que a los españoles de España. Y también lo que los asemeja a los españoles de España y no nosotros es que distinguen el sonido de la Z, no como nosotros. Claro. De la Z y de la C de casa seguida de una E o una I, que se pronuncia como cielo o cerveza. Ellos, no sé si escucharon que pronunciaban la C. Nosotros no. Y la conjugación de las personas es española también. Eso lo marcaste vos. Utilizan el vosotros. Exacto. Para usar la segunda persona del plural en vez del ustedes. Acá, en este raconto que hace la Wikipedia, digámoslo, dice que algunos utilizan el ustedes, pero mayormente se usa el vosotros. Eso claramente es por el penal de España. Y bueno, después hay un montón de consideraciones que tienen que ver con algunas letras en particular. Por ejemplo, las que se llaman, esto ya es muy técnico, oclusivas, que son las consonantes que se pronuncian con una explosión, como la P, o como la B, como la D. Esas las pronuncian, no hacen diferencia. Nosotros, vamos a explicarlo así, tenemos dos tipos de P o dos tipos de B. A ver. Y no hablo de la B larga o la B corta. En la palabra, por ejemplo, bebé, esas dos B se pronuncian diferente. Aunque no te des cuenta. Bebé. O papá. Papá. La primera P se pronuncia explotando así. Papá. Y la segunda P es más suavecita. Es un... No decís papá. Decís papá. Ay, no puedo encontrar. Obviamente, no me doy cuenta, obviamente es sutil, pero ellos, los de Guinea Ecuatorial, tienden a no diferenciar, a pronunciar todas como oclusivas, como papá. Fuerte. Eso digamos. le da parece más extranjero. Claro. Sí, exactamente. Y bueno, un montón de consideraciones más que no vamos a profundizar porque tenemos poco tiempo. Sí. Y después, como para decir rapidito, hay lugares en el mundo donde también se habla español, por ejemplo... No, pero pará, ¿te vas a ir de Guinea? Sí. Primero dos cosas, vamos a hacer una pausa. Pero antes te voy a decir que de Guinea Ecuatorial era Eric Musambani. Es verdad. El nadador más lento de la historia de los Juegos Olímpicos, por lo menos en algún momento de la historia, creo que después terminó siendo superado, pero era de Guinea Ecuatorial, hablaba español, aquel muchacho que se tiró a nadar en Sydney. Puede ser que sí. Y que llegó muy último y fue como en los primeros años... Un minuto de distancia con el que llegó. Fue terrible, pero fue el inicio del criterio de universalidad en la natación. Tenía cupo Guinea. Él cuenta su historia, la hemos contado en PA, pero hablaba español. Me gustaba para decir eso. O sea que después de la pausa vamos con otros países del mundo que hablan español. Una pausa que es muy, muy, muy breve, solamente por 2 o 3 cosas que tenemos que decir sí o sí, y ya venimos. Estamos pensando en países que hablan español, pero que no están en América, y Nachito nos está ilustrando sobre ello. 1, España, no lo dijimos por obvio, porque está en Europa. 2, Guinea Ecuatorial, que está en África. Escuchen después. Exacto, vayan para atrás en YouTube. No es un país, es un territorio donde el idioma español no es oficial, pero todavía se habla, es Sahara Occidental, en África también. Y nos vamos a Asia. A ver. Donde Filipinas, país que fue colonia española, no tiene el español como lengua oficial, y la verdad es que por lo que estoy viendo casi no se habla. Muy residual. Hay una especie de lengua criolla de allá
que se llama chabacano. Opa, me encanta. Así como chabacano de algo vulgar. Bueno, es como una especie del... la mezcla de nativismos con el español. Se formó el chabacano, pero también es algo muy, muy de nicho y muy de viejo, ¿viste? En Filipinas prácticamente, la verdad... Los jóvenes ya no hablan. No se habla español. Donde sí se habla español y vuelva a Europa... Vuelva. Que es un territorio que no pertenece a España, que se llama Gibraltar. Sí. Gibraltar. Pero debería. Gibraltar es un territorio que tiene una cultura española, digamos, porque está... Es España. Está enclavado ahí en Andalucía, en el sur de España, muy cerca de Cádiz. Obviamente, culturalmente, uno ve Gibraltar y son españoles. Ahora vamos a ver un videíto. Pero pertenecen a la corona británica. Por tanto, hablan en inglés. Su idioma oficial es el inglés. Y tienen una lengua un poco más popular y coloquial que se llama llanito. Así como de llano, pero poquito. Llanito, que es una mezcla insólita entre español e inglés. No es una mezcla, no es una fusión de lenguas, sino que es la alternancia sin sentido. Es como si yo ahora empezara a decir que estamos en un programa de radio, in the city of Montevideo, because I am periodista, que me voy a ir to another site, to another trip. Ahí como cambiando todo el tiempo de pegar en inglés de una manera que te vuelve loco. Y encontré, hay muchos videos, ustedes buscan en YouTube si quieren llanito y van a ver gente hablando llanito y te volvés loco. Yo encontré, para pasar este video que ahora nos va a poner Conrado muy amablemente, de dos señores que es solo verlos y les emana el galleguismo. El andalucismo. No, pero tienen boina, tienen camisa cuadra, no sé, parecen españoles de pe a pa, pero hablan en inglés y hablan en llanito. Y también hablan en español. A ver si... We call los marbles, we call them Mabley. You know marbles that you used to play in the olden days with your fingers. Y nosotros le llamamos a eso el Mabley. No sé de dónde sale, pero we always call it that. Luego hemos tenido games that we used to do with los tapones de la cerveza. Ahí cambió de vuelta. And that we called it las cañoneras. And so we made a hole in eso y tirábamos el... No, es imposible. Esto nunca cambió de vuelta. Which is the top. Pero es espectacular. Pero ¿cómo puede hacer eso? Amarrar con una cuerda. No sé cómo están seteados. Un juego también. ¿Cómo deciden cuándo entra cada idioma? No sé. Sartar. Porque es más que un portuñol. Claro, porque no es una mezcla, es el cambio. Y teníamos también la billarta. La billarta era un palo, a stick, with a small stick, y se le ponían un filo del machapi y se le pegaba. A ver quién llegaba más lejos. A quién llegaba más lejos, pero si lo cogían, hacía un cut, que decía, eso es otra palabra, que es un catch, y le decíamos cut. Si la cogía como el cricket, you're out. Y cositas así. Entonces son palabras muy llanitas. La canilla, como te decían, de la canilla, el grifo, el tap del agua. ¿Cuáles son las palabras que se fueron incorporando a ese español con más asiduidad? Esa es la charla, digamos. La también es una canal. Es una canilla, que es lo que llamaban. Pero es una locura. La verdad que yo lo que entiendo es que saben los dos idiomas y nada, y es como indistinto. Yo creo que hay palabras que usan más. Hablan los dos perfecto. O sea, los escuchás hablar español y parecen españoles nativos. Y en inglés, parecen ingleses nativos. Entonces, bueno, es una mezcla rarísima que se llama llanito y que en Gibraltar, acá le decimos Spanglish. Claro. Pero esto es más que Spanglish, porque Spanglish creo que es meter algún término. ¿no? Acá como que maridan. Acá es como decir, bueno, no sé, me voy a una party, pero solo una palabra. No armar una oración entera en inglés y otra en español. Y así sucesivamente. El idioma oficial es el inglés de todas maneras. Pero lo que habla la gente es español. Porque, de hecho, no lo dijimos, pero Gibraltar no está separado de la España continental. No. Es un pedazo de la España continental. Es una puntita. Es el peñón de Gibraltar, es el ejemplo, pero no hay mucho más que el peñón de Gibraltar. Y en realidad hay continuidad, hay una calle que sigue y sigue España. Y basta verlos y vos lo ves y ¿qué te parece que son? No, esos señores. Más españoles que vos y yo juntos. Sí. Pero bueno, hablan en inglés. Nosotros no somos muy españoles. Y mejor todavía, hablan en llanito. Qué lindo, Nacho. Nachito. Para que rime. Very well, very good. Estaba viendo acá el mapa. Hay como una frontera
pero muy chiquita. ¿Pero una frontera terrestre o...? Sí, pero digo, hay un puesto, un puesto ahí, hay que pasar y es como el de Fray Bentos, ponele. Claro, no, pero el Maynoz es un puente. Un puesto de aduana, decís vos. El puesto de aduana, digo, como el puesto de aduana de Fray Bentos, como para o el Claro. del Chuy, una cosa por el estilo, no Claro. mucho más que eso. Debe ser lindo Gibraltar igual ahí, ¿eh? O sea... Sobrevalorado. ¿Fuiste? No, pero qué me importa. Lo sabes que sí pienso, imagínate que si no le devuelven ese pedazo a España, si van a devolver, hay otras cosas que no las devuelven. Las Malvinas, Por ejemplo, no le devuelven, está ahí, pegado a España, loco, devolvéselo. Los tipos tienen que hablar así, que se agarran en un cohete. Claro. ¿Qué O te sea, cuesta? está realmente pegado. Es como si fuera la ciudad vieja fuera de Inglaterra. Checoslovaquia. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Me indigno, perdona. Bueno, ¿algo más, Nachito? No, de mi parte es todo. Volveremos, espero que... ¿Tenés ganas de volver el lunes que viene? Eso, me encantaría para hacer los últimos programas del año, porque ya llega diciembre y estamos haciendo las valijas. Quedan los últimos. Los últimos para el año, hacerlos acá todo el programa. El lunes que viene habrá campeón uruguayo, todo indica, salvo catástrofe, habrá campeón uruguayo. Y se terminará, ya te lo planteo, de alguna manera el duelo dialéctico que han disputado este año el señor Flavio Perchman con el señor Ignacio Rubio, presidentes de las dos más grandes instituciones de este país, incluso por encima de los Perchman partidos es el políticos. vicepresidente. Tenés razón. Perchman, Pero- el presidente en ejercicio del fútbol de Nacional y Rubio de Peñarol, que han mantenido un debate Es impresionante. que da para que lo analices en tu columna. Sí, creo que lo voy a analizar. Aparte, también tienen sus súbditos. Porque Perchman tiene sus 3 o 4 que salen a hablar, ¿viste? No los conozco. Uno es el hijo de Palma. Bueno, no importa, no, por favor, un poco de Bueno. respeto. Y ¿Cómo Rubio le vas a también. decir súbdito? Tienen como su séquito, ¿te gusta más? Bueno, sí. De dirigentes que salen a Pero chicanear. ellos dos me resultan apasionantes. Sí, es tremendo la exposición que tienen. Y Rubio escribe, que eso también es una diferencia, porque Rubio no solo habla, sino que se ha hecho famoso porque ha usado la escritura como herramienta, cosa que yo diría que es de casi ningún dirigente del fútbol. Sí, y popularizó un canal que son los estados de WhatsApp, que nadie ve, y el tipo hace que la gente entre a ver. Que además el WhatsApp es, si bien algunos dicen que es una red social, no es estrictamente una red social. Claro. Entonces se lo muestra a quien él sabe que está mirando el estado de WhatsApp. Claro. Se lo muestran a los familiares, los amigos y supongo que tendrá periodistas agendados. Muchos. No, pero vos podés ver el estado de quien tenés agendado, ¿no? Si yo agendo a Rubio, puedo ver el estado, no necesito que Rubio me agende. Ah, eso no es verdad, capaz que tenés razón. Bueno, tendremos eso, campeón, Seguramente sí. columna, también vendrá Juanma Montoro a hablar de semiótica, así que se viene un programón de Por Si Algo, eso dentro de una semana. Gracias, Nachito. Un placer. Fue una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.